Shabbat, hermanos, nuevamente Fusión Cristiana Universal está transmitiendo palabra viva, gloriosa, tal cual fue proferida por los labios del Mesías hace más de 2000 años allá en Israel. La enseñanza de hoy va a ser: Yeshua enseña en el templo estando con Judas Iscariote. Por lo tanto, para que tú recibas esta enseñanza, esta nueva cátedra del mejor expositor del mundo, el perfecto, tienes que cerrar tus ojos y abrir el ojo del pensamiento, lo que indica que vamos a meditar. Es allí, cerrando tus ojos físicos, encontramos el video, la película que el Mesías tiene en exclusiva para ti. Iniciamos. Yeshua, entrando con Judas a su lado en el recinto del templo, pasa la primera terraza o rellano de la grada. Si se prefiere, se detiene en un pórtico que rodea un amplio patio solado en mármoles de colores distintos. El lugar es muy bonito y está lleno de gente. Yeshua mira a su alrededor y ve un sitio que le gusta, pero antes se dirige a él y dice a Judas: llámame al responsable de este lugar. Debo presentarme para que no se diga que falto a las costumbres y al respeto. Maestro, tú estás por encima de las costumbres. Nadie tiene más derecho que tú a hablar en la casa de Dios. Tú, su Mesías. Yo eso lo sé, y tú también lo sabes, pero ellos no. No he venido para escandalizar, como tampoco para enseñar a violar la ley o las costumbres. Antes bien, he venido justamente para enseñar respeto y humildad y obediencia, para hacer desaparecer los escándalos. Por ello quiero pedir el permiso para hablar en nombre de Hashem, haciéndome reconocer digno de ello por el responsable del lugar. La otra vez no lo hiciste. La otra vez me abrazaba el celo de la casa de Dios, profanada por demasiadas cosas. La otra vez yo era el hijo del Padre, el heredero que en el nombre del Padre y por amor de su casa actuaba con la majestad que me es propia y que está por encima de magistrados y sacerdotes. Ahora soy el maestro de Israel y le enseño a Israel también esto. Y además, Judas, ¿tú crees que el discípulo es más que su maestro? No, Yeshua. ¿Y tú quién eres? ¿Y quién soy yo? Tú el maestro, yo el discípulo. Y entonces, si reconoces que son así las cosas, ¿por qué quieres enseñar a tu maestro? Ve y obedece. Yo obedezco a mi Padre. Tú obedeces sin discutir.
pensando que el Padre solo puede dar órdenes santas. Condición primera del discípulo es obtener de su maestro, pensando que el maestro sabe y solo puede dar órdenes justas. Es verdad, perdona, obedezco, perdono, ve, escucha Judas, es esta otra cosa. Acuérdate de esto, recuérdalo siempre. ¿Obedecer? Sí, no. Recuerda que yo fui respetuoso y humilde para con el templo, o sea, con las clases poderosas. Ve. Judas le mira pensativo, interrogativamente, pero no se atreve a preguntar nada más y se va meditabundo. Vuelve con un personaje solemnemente vestido. Este es, maestro, el magistrado. La paz sea contigo. Solicito enseñar entre los rabíes de Israel. A Israel. ¿Eres rabí? Lo soy. ¿Quién fue tu maestro? El Espíritu de Dios, que me habla con su sabiduría y me ilumina cada una de las palabras de los textos santos. ¿Eres más que Hillel? Tú que sin maestro afirma que sabes toda doctrina. ¿Cómo puede uno formarse si no hay uno que le forme? Como se formó David, pastorcito ignorante, que llegó a ser rey, poderoso y sabio, por voluntad del Señor. ¿Tu nombre? Yeshua de José de Jacob, de la estirpe de David, y de María de Joaquín, de la estirpe de David y de Ana de Aarón. María la Virgen, que se casó en el templo porque era huérfana. El sumo sacerdote según la ley de Israel. ¿Quién lo aprueba? Todavía debe haber aquí levitas que se acuerden de ese hecho, coetáneos de Zacarías, de la clase de Abías, pariente mío. Pregúntaselo a ellos sin dudas de mi sinceridad. Te lo repito, sin duda de mi sinceridad. Te creo, pero ¿quién me aprueba que sepas enseñar? Escúchame y podrás juzgar por ti mismo. Si quieres, puedes enseñar, pero ¿no eres nazareno? Nací en Belén de Judá en tiempo del censo, ordenado por el César, proscritos a causa de disposiciones injustas. Los hijos de David están por todas partes, pero la estirpe es de Judá. Ya sabes, los fariseos, toda Judea respecto a Galilea. Lo sé, no temas. En Belén vi la luz por primera vez. En Belén Efratá, en donde viene mi estirpe. Si ahora vivo en Galilea, es solo para que se cumpla lo que está escrito. El magistrado se aleja unos metros acudiendo a una llamada. Judas pregunta a su maestro: ¿por qué no has dicho que eres el Mesías? Mis palabras lo dirán.
¿qué es lo que está escrito y debe cumplirse? La reunión de todo Israel bajo la enseñanza. La enseñanza de la palabra del Cristo. Yo soy el pastor de que hablan los profetas y vengo a reunir a las ovejas de todas las regiones, a curar a las enfermas, a conducirlas al pasto bueno, a las errantes. Para mí no hay Judea o Galilea, Decápolis o Idumea, solo soy una cosa, el amor, que mira con un único ojo y une en un único abrazo para salvar. Se le ve inspirado al Mesías, tanto sonríe a su sueño que parece emanar destellos. Judas le observa admirado. Entre tanto, algunas personas curiosas se han acercado a los dos, cuyo aspecto imponente, distinto en ambos, atrae e impresiona. Yeshua baja la mirada, sonríe a esta pequeña multitud con esa sonrisa suya, cuya dulzura ningún pintor podría nunca reflejar fidedignamente, y ningún creyente que no la haya visto puede imaginar, y dice: venid si os sentís deseosos de palabras eternas. Se dirige a otra parte del templo. Exactamente al arco del pórtico. Bajo él, apoyado en una columna, empieza a hablar. Toma como punto de partida lo que había sucedido por la mañana. Esta mañana, entrando en Sión, he visto que por pocos denarios 2 hijos de Abraham estaban dispuestos a matarse. Habría podido maldecirlos en nombre de Dios, porque Dios dice: no matarás, y también afirma que quien no obedece a su ley será maldito. Pero he tenido piedad de su ignorancia respecto al espíritu de la ley, y me he limitado a impedir el homicidio, para que puedan arrepentirse, conocer a Dios, servirle obedientemente, amando no solo a quien los ama, sino también a los enemigos. Sí, Israel, un nuevo día surge para ti, más luminoso. Se hace el precepto del amor. ¿Acaso empieza el año con un nebuloso Etanín o con el triste Quisleu, de jornadas más breves que un sueño y noches tan largas como una desgracia? No, el año comienza con el florido, luminoso, alegre Nisan, cuando todo ríe y el corazón del hombre, aún el más pobre y triste, se abre a la esperanza, porque llega el verano, la cosecha, el sol, la fruta. Cuán dulce es dormir incluso en un prado florecido con las estrellas como candil. Cuando es fácil alimentarse, todo terrón produce hierba o fruto para el hambre del hombre. Mira, Israel, ha terminado el invierno, tiempo de espera. Ahora toca la alegría de la promesa que se cumple. El pan y el vino
pronto se ofrecerán para saciar tu hambre. El sol está entre vosotros. Todo ante este sol adquiere un respiro más dulce y amplio. Incluso el precepto de nuestra ley, el primero, el más santo de los preceptos santos: ama a tu Dios y a tu prójimo. En el marco de la luz relativa que hasta ahora se te ha sido concedida, si se te dijo, no habrías podido hacer nada más, porque sobre ti pesaba todavía la cólera de Dios por la culpa de Adán, de falta de amor. Se te dijo, ama a los que te aman y odia a tu enemigo. Pero era tu enemigo no solo quien traspasaba la frontera de tu patria, sino también el que te había faltado en privado, o que te parecía que hubiera faltado. Así que el odio andaba en todos los corazones, porque ¿quién es el hombre que queriendo o sin querer no ofende al hermano? ¿Y quién el que llega a la vejez sin que le hayan ofendido? Yo os digo, amad incluso a quien os ofende. Hacedlo pensando que Adán fue un prevaricador respecto a Dios, y que por Adán todo hombre lo es, y que no hay ninguno que pueda decir, yo no he ofendido a Dios. Y sin embargo, Dios perdona, no solo una vez, sino muchísimas veces. Y es prueba de ello la permanencia del hombre sobre la tierra. Perdonad pues, como Dios perdona. Y si no podéis hacerlo por amor hacia el hermano que os ha perjudicado, hacedlo por amor a Dios, que os da pan y vida, que os tutela en las necesidades terrenas y ha orientado todo lo que sucede a procuraros la eterna paz en su seno. Esta es la ley nueva, la ley de la primavera de Dios, del tiempo florecido, de la gracia que se ha hecho presente entre los hombres, del tiempo que os dará el fruto sin igual, que os abrirá las puertas del cielo. La voz que hablaba en el desierto no se oye, pero no está muda. Habla todavía a Dios en favor de Israel, y le habla todavía en el corazón de todo israelita recto, y dice, después de haberos enseñado a hacer penitencia para preparar los caminos al Señor, que viene a tener caridad, dando lo superfluo a quien no tiene ni siquiera lo necesario, a ser honestos, no causando extorsiones o maltratando a nadie. Os dice, el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo, quien os bautizará con el fuego del Espíritu Santo, está entre vosotros. Él limpiará su era, recogerá su trigo. Sabed reconocer a aquel precursor que nos indica. Sus sufrimientos se elevan a Dios para procuraros luz. Ved, ábranse vuestros ojos espirituales, conoceréis la luz que viene. Yo
recojo la voz del profeta que anunciaba al Mesías, y con el poder que me viene del Padre la amplifico y añado mi poder, y os llamo a la verdad de la ley. Preparad vuestros corazones a la gracia de la redención cercana. El Redentor está entre vosotros. Dichosos los dignos de ser redimidos por haber tenido buena voluntad. Hermanos, esta es la gloriosa, sacrosanta palabra del Mesías, expresada hace más de 20 siglos allá en Israel. Y su pueblo agradecido dice: te alabamos, Señor. Hermanos carísimos, qué emoción tan grande, el cual hoy volvemos a escuchar en vivo nuevamente esas palabras. ¿Por qué? Porque sus palabras siempre están completamente vivas. Y así va a suceder mientras haya vida en este mundo. Por eso, hermanos, hoy date por más que dichoso este lujo de haber escuchado en primera línea, en butaca espiritual, esta sacrosanta palabra. Tiene que abrir tu mente y ante todo tu espíritu. Fijémonos acá. Acá el maestro quería hablar en el templo de Jerusalén, pero Judas Iscariote, que iban solo los dos, no quería en cierta manera que el Mesías pidiera permiso. ¿Por qué? Porque decía que él era el Mesías, pero él decía, el maestro: he venido justamente para enseñar respeto, humildad y obediencia, para hacer desaparecer los escándalos. Ok, aquí se da una situación. Él dice, como Dios hombre, que ha venido para enseñar respeto, humildad y obediencia. Y como Dios, ¿a quien respetaba? Respetaba a estos sacerdotes del templo. No quería él completamente llegar sin sacar el permiso respectivo. Entonces, esto es parte de la humildad, aunque era su casa. Entiéndase bien. Y acá le dice que vaya a hablarle al encargado, que pida permiso. Y entonces no quería Judas. Y le dice: ve y obedece. Yo obedezco a mi Padre. Tú obedece a tu maestro. Condición primera del Hijo de Dios es esta: obedecer sin discutir. Acá lo que se está diciendo es de que el cuarto mandamiento, y específicamente como ley, como mandato de él, tiene que todos los hijos obedecer a los padres, aunque den mal ejemplo. Entonces, acá muchos hijos se rebelan, y esto no tiene que ser así. El que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Entonces acá, y dice que no hay que discutir. Nunca tenemos que discutir con nuestros padres, que quede bien claro, pensando que el padre solo puede dar órdenes
santas. Condición primera del discípulo es obedecer a su maestro, pensando que el maestro sabe y solo puede dar órdenes justas. Esto es el verdadero padre, que tiene que dar órdenes completamente justas, lógicas, racionales, pues. O sea, nosotros los padres, los que somos padres, no tenemos que dar asomo de machismo, no, de ninguna manera, porque nosotros tenemos primero que el amor tiene que ponerse sobre todo, hermanos. ¿Para qué? Para que la obediencia se dé. Y así nosotros se cumplan esas órdenes con verdadero amor. Continuemos. Dice, yo fui respetuoso y humilde para con el templo, o sea, con las clases poderosas. Esto le dice a Judas para que lo recuerde. Óigase bien, para esto. Acá, cuando llegan y empieza una conversación y empiezan a preguntarle su nombre y todo lo demás, y le preguntan por que quién era su maestro, quién es su maestro. Y acá le dicen, eres más que Hillel. ¿Quién es Hillel? Hillel es uno de los más grandes del templo. Este era un hombre justo, un hombre que temía la palabra del Señor y la cumplía y la hacía completamente obediente. Cada mandamiento, cada ley, cada precepto, cada norma. Entonces, acá le dice el maestro que David, un pastorcito ignorante que llegó a ser rey poderoso y sabio por voluntad del Señor. Aquí, ¿qué es lo que se está dando? Hermanos, les voy a aquí aclarar. Muchas personas humildes tienen sabiduría. ¿Y qué significa sabiduría? Sabiduría significa que muchas personas no tienen necesidad de ir a la universidad y se les revela conocimiento espiritual. Entonces, esto choca con la educación. ¿Por qué? Porque en la educación nosotros vamos aprendiendo. Aprendemos de la historia, aprendemos de las leyes, aprendemos de la ciencia y de todo este tipo de elementos pedagógicos educativos. Pero la persona humilde, el Espíritu Santo le enseña en primera persona. Cuando se da la sabiduría a este tipo de personas humildes o sencillas, o incluso puede ser que alguna persona docta, un doctor en ciencias o sagradas escrituras, también lo puede el Señor usar, a pesar de que también tiene conocimientos históricos sobre las sagradas escrituras. Entonces, esto puede ser para todo nivel, siempre que nosotros busquemos a Dios primero sobre todas las cosas. Entonces, lo que quiero explicar es esto. ¿Cómo se da la sabiduría? La sabiduría se da a aquella persona que está cumpliendo el decálogo. Y esta persona está regida únicamente por Dios, no le teme a nada en el mundo, solo únicamente a Dios. Y allí es cuando de repente él puede estar predicando, puede estar enseñando a su familia, a cualquier persona, y de repente viene conocimiento espiritual y se da una doble porción. ¿Cómo así? Porque
empieza a autoeducarse espiritualmente con conocimientos que no los tenía. Y acá, por lo tanto, esto es importante porque uno está hablando y de repente se posiciona, se engrana el Espíritu Santo y empezamos a dar conocimiento espiritual que no lo teníamos nosotros en nuestro bagaje de conocimiento, en nuestro nivel histórico, todo que hemos ido reteniendo, aquella recepción de conocimientos, se da uno nuevo. Entonces aprende uno en primer nivel automáticamente y está dándolo a los demás. Entonces se da una dualidad. La dualidad es de que autoaprende y está enseñando. Son dos ramas que uno se queda anonadado cuando se da esa situación, que en el momento decía, lo que estoy hablando no lo tengo yo registrado, no lo he aprendido, no lo sabía, pero está fluyendo el Espíritu Santo para uno y para los demás al mismo tiempo. Esto significa sabiduría y los que la tienen me comprenden. ¿Por qué? Porque ya lo han vivido, es parte del historial de cada uno de estas personas que están buscando en espíritu a Dios. Oh, ribanda canta latifore. Vemos acá, hermanos, fijémonos cómo el Espíritu Santo en este momento está tomándome la palabra. O sea, yo estoy hablando con ustedes, enseñando un poquito de lo que yo sé, y luego viene el Espíritu Santo a reforzar. ¿Cómo así? A darles a entender a ustedes que lo que yo estoy hablando es verdadera palabra de Dios. De lo contrario, no, el don de lenguas no se da. Y el don de lenguas no pide permiso, sino que se introduce y nosotros somos los vehículos, somos los medios. Por lo tanto, hermanos, hoy te estás dando cuenta que lo que es sabiduría, hermanos, y esto ayuda a desentrampar tanto conocimiento y a la vez afincar y a la vez posicionarse uno. Cuando le hablen de sabiduría, ahora tienes elementos de juicio como para hablar con otra persona y conocer a esta persona. La sabiduría no es hablar del conocimiento adquirido, ya sea en la escuela o en la calle. No, la sabiduría viene única y exclusivamente de Dios. Que quede muy bien claro. Eso es sabiduría. Lo demás es conocimiento adquirido por seminarios, por conferencias, porque se ha ido a la universidad, por maestrías, por doctorado o por lo que sea. Continuemos, hermano, que esto está bien sabroso. Acá, luego hay una situación muy importante, dice, acá. Dice aquí la situación. Llama a los que están ahí en el templo y empieza a él a decir de que habían dos personas que se querían matar, pero que el Señor Yeshua el Mesías los detuvo. Dice, he tenido piedad de su ignorancia respecto al espíritu de la ley y me he limitado a impedir el homicidio para que puedan arrepentirse, conocer a Dios, servirle obedientemente, amando no solo a quien los ama, sino también a los enemigos. Esto, hermano, es preponderante. ¿Por qué, hermano, es preponderante? Porque en lo particular, a veces
Cuando uno se da con alguna persona, con algún vecino, con algún amigo, y uno se da completamente todo, económicamente y otras cosas más, incluso hasta para que vayan a la iglesia. Entonces, pagándoles taxi o lo que sea. Entonces, uno se da todo por completo. Pero cuando estas personas a uno se aprovechan de la amistad, de la caridad, ¿qué es lo que pasa, hermano? Lo que pasa es de que allí el enemigo los amaquea, porque es bien difícil amar a estas personas que le han robado, a estas personas que han traficado pues con el amor que uno les ha dado. Pues han habido cuestiones como sinvergüenzadas, se le puede llamar a esta situación, pagar mal al que te está ayudando, al que te está dando un trabajo, al que te está no solo con trabajo, sino que hasta pagarte algunas facturas, llámese hipotecas o lo que sea. Entonces, hermanos, es allí, y de amar a estas personas no es fácil. Se los digo, no es fácil, porque uno los ha amado y que le salgan con estas ingratitudes. Pero el Señor dice que tenemos que amarlas, hermanos. Entonces, es de seguir luchando, ¿no? Rogar por estas personas y pedir, pues, para que se arrepientan por lo grave, porque de la justicia de Dios, que les quede claro, hermano, no se van a salvar, ni en esta, ni mucho menos en la otra vida, pues. O sea, van a sacar terminación. Y ahí después vienen los lamentos, después vienen los ayes por haber robado, por haber sido una persona déspota, de que siempre más y más y más, y no han hecho nada o escasamente el bien, hermanos. Bien, ya acá, ¿qué dice acá el Mesías? Siempre ya, que ved, dice, ábranse vuestros ojos espirituales, conoceréis la luz que viene. Yo recojo la voz del profeta que anuncia al Mesías, y con el poder que me viene del Padre la amplifico y añado mi poder, y os llamo a la verdad de la ley. Preparad vuestros corazones a la gracia de la redención cercana. El Redentor está entre vosotros. Dichosos los dignos de ser redimidos por haber tenido buena voluntad. Así es de que, hermanos, así el Mesías estuvo dando esta cátedra allá en Israel en el primer año de evangelización, y se la dio completamente en exclusiva a Judas. Los demás apóstoles no estaban en este evento. Hermanos, por favor, ya que tú te has enriquecido con esta palabra, por favor, envíala a los que más puedas tú, para que también ellos se enriquezcan, para que también ellos puedan meditar, puedan ellos tener una visión amplia, como el Mesías estuvo él trabajando esos 24/7, esos 3 años y medio allá en Israel, y que muchas veces hay cosas como estas que muchos no lo saben, y si lo saben es porque en la Biblia están a veces en 4 o 10 versículos, y aquí tenemos la riqueza, aquí tenemos ese léxico, esa cátedra, esa perfección de oratoria que solo la tiene el Mesías, hermanos. Por lo tanto, esto es más que suficiente para escuchar y rejuvenecerse espiritualmente. ¿Para qué? También para apalancarnos
para decir con autoridad, con propiedad, que el Mesías me saca de la incertidumbre, de la pobreza, de mi enfermedad. Acordémonos que el Señor es el dueño del oro y la plata. Así como bendice, maldice a toda aquella persona que no cumple los 10 mandamientos. Que quede muy bien claro. Si tú, en el antiguo son 10, la ley, el decálogo, uno más en el Nuevo Testamento, la nueva ley que se da, que nos amemos. Entonces, tenemos que cumplirla. Al no cumplirla, hermano, los 11 mandamientos, 10 de Hachén y 1 de Yeshua el Mesías, nos automaldecimos, porque estos preceptos, estas normas, tenemos que cumplirlas todas para la salvación. ¿Qué es lo que está pasando con cristianos y católicos que no cumplen el tercero y lo cumplen mal? Lean para salir de esa ignorancia en Hechos 28. Y ahí se van a dar cuenta. Y también para ampliar este conocimiento, Éxodo 30, 12. Y ahí lo mismo, o 31, pero cualquiera de los dos es 12 el versículo. Y se van a dar cuenta cómo les dice completamente la verdad sobre este tercer mandamiento. Y que no nos embauquen los que dan cátedra sobre esto, sobre los mandamientos. Leámosla. Allí cualquier persona que tenga raciocinio y lógica lo entiende. La Biblia la puede entender hasta los niños de segundo grado, pues de primer grado. Todo es de que nosotros seamos humildes y sencillos y obedientes, como dice la palabra del Señor. Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.